Este es un podcast del portal Revolución Obrera. Vanguardia Obrera. Opinión y análisis político. Bienvenidos compañeros, estamos ya acompañándolos en esta emisión de su programa. Este es el 144 de Vanguardia Obrera. Para hoy, aquí en compañía de los compañeros de la mesa de trabajo, del equipo técnico, vamos a desarrollar un tema que tiene que ver con la situación que está pasando en Colombia y que ha sido escándalo en los últimos meses, semanas, días. Se ha vuelto pues un tema candente que es importante analizar y que tiene que ver con las declaraciones del presidente de la República, con los ataques a todas sus medidas y con todo ese boom que se ha armado alrededor de toda esta polémica. Vamos a trabajar esto entonces con nuestros compañeros. Bienvenida, compañera Adela. Gracias, Ricardo. Un saludo especial para usted, para José y para nuestro equipo técnico y a todos nuestros seguidores. Un saludo. Bienvenido, compañero José. Muchas gracias, Ricardo. Gracias, compañera Adela. Un saludo a nuestro equipo técnico y bienvenidos a los compañeros que ya nos están siguiendo en esta nueva emisión del programa. Hola oyentes de Vanguardia Obrera, soy Leonardo y hoy les traigo varias noticias sobre lo que está sucediendo en Palestina. Como ya deben saber, el Estado sionista de Israel inició una ofensiva militar contra el pueblo palestino desde el 7 de octubre de 2023, que a la fecha deja un saldo de 35.598 personas asesinadas y 83.800 heridas, según el Boletín Diario de la Embajada del Estado de Palestina. Palestina está compuesta por la Franja de Gaza y Cisjordania, siendo la franja el territorio palestino que alberga mayor cantidad de población e infraestructura. Allí van más de 35.100 personas asesinadas, de las cuales 15.103 son niños, 9.200 son mujeres y 1.049 son adultos mayores asesinados por Israel. También hay que decir que hay más de 10.000 personas desaparecidas entre los escombros, lo que evidentemente eleva aún más la cifra de palestinos asesinados. A estas cifras se suman el 1.930.000 de desplazados que tuvieron que dejar lo poco que tenían para tratar de salvar sus vidas, trasladándose hacia Rafah, que en estos momentos también sufre la ofensiva criminal de los sionistas. No es una guerra, es un genocidio, es la consigna que se ha impuesto en las manifestaciones porque representa una verdad incuestionable, si se miran las cifras. La agresión sionista imperialista tiene como objetivo principal acabar con el pueblo palestino, con su historia, con su cultura, con todo lo que represente a ese pueblo árabe, lo que convierte a los sionistas de Israel en unos criminales antisemitas. El objetivo militar de las llamadas Fuerzas de Defensa de Israel son los civiles palestinos, la infraestructura de salud, los periodistas que cubren el genocidio, las viviendas del pueblo palestino, el bloqueo sistemático de la entrada de ayuda humanitaria a Gaza, la destrucción de la infraestructura hídrica de las escuelas, universidades, mezquitas, en fin, todo lo que represente a Palestina y a su pueblo. Para el 13 de mayo se contabilizaban 378 ataques registrados contra instalaciones y personal sanitario. 496 trabajadores de la salud fueron asesinados. 1.500 trabajadores de la salud han resultado heridos. 310 trabajadores de la salud se encuentran prisioneros en Israel. 130 ambulancias han sido destruidas. 224 trabajadores humanitarios han sido asesinados, de los cuales 190 pertenecen a la ONU. 67 miembros del personal de defensa civil y rescate también han sido asesinados, al igual que 144 periodistas. A la fecha, se encuentran 33 hospitales fuera de servicio, 55 centros de salud también fuera de servicio, el 60% de las viviendas han sido destruidas, el 80% de la población en Gaza ha sido desplazada por la fuerza. Hoy, en Rafah se encuentran 1.5 millones de desplazados. Esto equivale a 6 veces más
que sus habitantes. Hay que denunciar que colonos atacaron camiones de ayuda humanitaria cerca del puesto de control de Tarcumilla, al oeste de Hebrón. Arrojaron al suelo el contenido de uno de los camiones e impidieron el paso desde la Cisjordania ocupada hacia la Franja de Gaza. También asesinaron a un trabajador jordano y le ocasionaron heridas a otro, que conducían vehículos de la ONU en Rafah. Los cruces de Rafah y Karen Abu Salem continúan cerrados por la ocupación sionista, amenazando con una catástrofe humanitaria. Las fuerzas de ocupación han cortado las comunicaciones con el campo de refugiados de Jabalia, en el norte de la Franja de Gaza. Denunciamos también que un grupo de colonos israelíes atacaron camiones jordanos que transportaban harina en medio de la hambruna que también vive la Franja de Gaza y que ha hecho que 27 niños mueran de hambre. La empresa de agua de los municipios costeros, responsable del agua y el saneamiento en Gaza, informa que el daño total de la infraestructura de agua y saneamiento es de al menos $210 millones. La directora de la organización humanitaria Oxfam para Medio Oriente, Salih Abi Khalil, informa, comillas, la situación es desesperante. Tanta gente en Gaza viviendo con miedo y viéndose obligada a soportar condiciones inhumanas e insalubres causadas por los continuos bombardeos israelíes. Un colega me dijo que había tantos desechos humanos en las calles que literalmente olía a enfermedad. El ataque militar de Israel a Rafah podría ser devastador, no solo por el riesgo de víctimas civiles en masa, sino también por las repercusiones de que un gran número de personas se vea obligada a desplazarse. Con la infraestructura ya más allá del punto de ruptura, poca o ninguna atención médica disponible y una desnutrición generalizada, esto podría convertirse rápidamente en una gran epidemia. El ejército israelí ha seguido destruyendo todos los aspectos de la vida en Gaza mediante ataques militares y asedios, arruinando la poca infraestructura civil que queda e impidiendo que llegue ayuda humanitaria. Necesitamos urgentemente un alto al fuego inmediato y permanente para poner fin a la muerte y la destrucción, permitir más ayuda a Gaza y garantizar la liberación de los rehenes y prisioneros palestinos detenidos ilegalmente. Unos 40 pozos y 42.000 metros de tuberías de agua sufrieron daños de diversa magnitud. La ciudad de Gaza está lidiando con una escasez crítica de agua debido al suministro limitado de combustible y a los cortes de energía, esenciales para el funcionamiento de los pozos de agua. No podemos dejar de hablar de Palestina. Es necesario apoyar todas las manifestaciones que alienten la lucha y resistencia del pueblo palestino y que condenen al Estado sionista de Israel y a los imperialistas que los financian o que no hacen nada por detener esta barbarie. En el propio Israel existen fuerzas antisionistas que están en contra del genocidio que el gobierno carnicero humano Benjamín Netanyahu está cometiendo en Palestina. Los sionistas y sus patrocinadores se quedan cada vez más solos. Las protestas y campamentos en las universidades del mundo que iniciaron en los Estados Unidos se extienden y se organizan también en Colombia, como los que se encuentran en la Universidad Industrial de Santander y en la Universidad Nacional sede Bogotá, que requieren de la solidaridad del pueblo para que se puedan sostener en el tiempo. El boletín de la Embajada del Estado de Palestina informa que las universidades a nivel mundial, pero especialmente las de Estados Unidos, siguen con sus acampadas y manifestaciones pidiendo desinversión de la ocupación israelí y que haya un alto al genocidio en Gaza. La rectora de la Universidad de California, Berkeley, abordó la brutalidad de la violencia en Gaza en su discurso de ceremonia de graduación, mientras docenas de estudiantes de solidaridad con Palestina ondeaban banderas y exigían que la universidad desinvirtiera en Israel. Los estudiantes de Virginia Commonwealth University abandonaron su graduación en protesta por lo que llamaban la complicidad de su universidad en el genocidio de los palestinos. Los estudiantes del Pitzer College en California, vestidos con la kufiyá palestina, entregaron banderas a su presidente, Strom Tucker,
quien había esforzado para rechazar la desinversión de la institución de Israel e izaron la bandera palestina durante la ceremonia. Trinity College Cambridge, la institución más rica de la Universidad de Cambridge, ha decidido desinvertir en todas las empresas de armamento. Además, gran número de estudiantes de la Universidad de Duke salieron de la graduación cuando se anunció el discurso del actor pro-israelí Jerry Seinfeld. 12 profesores de la Universidad de Princeton iniciaron una huelga de hambre en apoyo de Gaza. Los estudiantes de la Universidad de Virginia se retiraron de la ceremonia de graduación durante el discurso del gobernador de Virginia, en protesta de su apoyo a la ayuda estadounidense a la ocupación israelí, y un graduado de la Universidad de Texas se hizo viral tras mostrar desafiantemente la bandera palestina en medio de los intentos de los funcionarios de la universidad de sacarlo del escenario. Mientras tanto, más de 200 profesores de la Universidad Americana del Líbano insisten en una carta abierta que los líderes universitarios tomen todos los medios necesarios para rescindir el doctorado honorario otorgado a la presidenta de la Universidad de Columbia, Minosh Shafik, en 2018, no solo por su violenta represión de las protestas de solidaridad con Gaza y Palestina, sino también por su cobarde ausencia de integridad moral y su atroz burla de sus deberes como académica y servidora universitaria. Para finalizar, el Comité Colombiano de Solidaridad con Palestina tiene programadas algunas actividades políticas de rechazo al genocidio, y por eso los invitamos a que estén atentos de sus redes sociales, como en Instagram, por ejemplo. Igualmente, quedan invitados a enviar todas sus denuncias, manifestaciones de solidaridad en forma de videos, escritos, imágenes, al portal digital revolucionobrera.com, en el que se estarán publicando todas aquellas manifestaciones de rechazo al sionismo, de rechazo al genocidio que comete Israel y sus aliados imperialistas, y también sus manifestaciones de solidaridad y de exaltación a la lucha del pueblo palestino que se niega a morir en medio de los bombardeos, en medio de la ocupación, en medio del hambre y la muerte que el sionismo y el imperialismo le quiere imponer. Este fue el informe para Vanguardia Obrera sobre la situación en Palestina. Bueno, perfecto. Vamos entonces a desarrollar el tema corrupción, golpe blando, ¿quién tiene el poder? Ese concepto, esa declaración de que va a haber un golpe blando por parte del presidente de la República se ha vuelto tanto arma de una parte como de otra. Muchos de los que consideran que lo que se está fraguando actualmente en Colombia tiene que ver con la intención que hay por una parte de sectores, pues sobre todo de derecha, de tumbar el gobierno, y otros pues dicen que eso no es cierto, que lo que se está es especulando y que lo que se está tratando es de crear un clima de zozobra y al final de cuentas detrás de un discurso de llamado a la unidad lo que se pretende es antagonizar y armar pues todo un alboroto pues en la situación actualmente en el país. Son muchos los acontecimientos pues que nosotros podemos encontrar en lo que está pasando ahorita, pero en medio de todo eso que se ve tan turbulento y que se ve tan a veces incomprensible, es importante que nosotros podamos quitar toda lo que no sirve, todo lo que estorba, todo lo que oculta pues, y encontrar pues el grano de lo que está sucediendo y poder entender bien cuál es la realidad de lo que se está presentando en Colombia. De eso es que vamos a hablar aquí con los compañeros, y vamos a empezar entonces con el compañero, inicialmente con el compañero José. Yo quisiera referirme al caso pues de corrupción que es de los caballos de batalla en estos días alrededor de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres. Eso ha sido comida diaria en los medios y tiene que ver pues, a pesar de que el escándalo había empezado en febrero, realmente adquiere vuelo en estos días
a raíz de las declaraciones de Olmedo López y Sneider Pinilla, director y subdirector respectivamente de esa entidad, que salieron de allí y fue en su reemplazo pusieron a Carrillo, donde en las últimas declaraciones salpican a otros funcionarios y entidades del gobierno, como también a los presidentes del Senado y Cámara, Iván Name, por la entrega de 4.000 millones de pesos para que le dieran luz verde pues, a los proyectos de reformas del gobierno. Como se sabe, pues todo empezó con el escándalo de los robos en la compra de carrotanques para llevar agua potable a varios municipios de La Guajira en febrero pasado. Pero el escándalo ha salpicado en muchas direcciones, desde los dineros girados pues, para los restaurantes y ollas comunitarias en La Guajira hasta llegar a la cloaca del Congreso, pasando por los giros autorizados a última hora por Sneider Pinilla, justo el día antes de su salida de esa unidad para las corporaciones autónomas de Antioquia y Urabá, por la bobadita de 1.400 millones de pesos. Y de hecho hasta ahora no solo han rodado las cabezas de Olmedo y Pinilla los principales, los directos implicados por ser los jefes pues, de la unidad, sino la consejera de cabecera de Petro, Sandra Ortiz, consejera para las regiones, y muy posiblemente involucren, que es lo que han dicho los medios, al jefe de inteligencia del gobierno, Carlos González, hombre de confianza pues, del presidente. Pero este escándalo solo es una muestra más. Bueno, la derecha por supuesto ha utilizado y está utilizando pues este asunto para decir vea y corruptos y no sé qué y si sé más, y va y viene entonces el rifirrafe fue pues alrededor de eso, e incluso de las declaraciones de Petro, aquel que robe se va, y bueno, en fin. Pero este escándalo es solo una muestra más de la podredumbre del Estado burgués, del cual no escapa siquiera el gobierno del cambio. Porque independientemente de quien esté gobernando, e incluso de las buenas intenciones de algunos funcionarios, no pueden cambiar la esencia corrupta de esa máquina que llamamos Estado y que ahorita se encuentra en poder de los capitalistas y que a la final está no solamente para defender sus asquerosos privilegios, es decir, la explotación y la opresión, y para enriquecerse, sino también para aplastar al pueblo. Por consiguiente, pues la podredumbre y la corrupción no es únicamente en esa entidad, pues que es la del escándalo ahorita, sino que está en todas las instituciones del Estado ese que ya está podrido, de ese Estado burgués. Y tampoco es porque existan personas que se dejan tentar, como dicen algunos bien intencionados o inocentes o pícaros. No se trata de que uno se deje tentar o no. Y dicen, por eso se necesitan personas honradas como Carrillo, que está actualmente en esa unidad para la gestión del riesgo, y que destape todo y que saque a todo bandido y no sé qué. Ni siquiera él puede moralizar eso. No, porque la esencia misma de todo el aparato del Estado es la podredumbre. Y no solamente pues ahorita, hace un siglo, más de un siglo, a principios del siglo pasado, uno de los maestros pues, de la clase obrera, el gran Lenin, en el folleto que yo les recomiendo que lo estudien, lo lean compañeros, o lo relean, si ya lo leyeron, en El Estado y la Revolución, decía, recordando a Engels, cuando este otro maestro del proletariado advertía desde el siglo XIX que la república, la república democrática, la riqueza, es decir, la de los capitalistas, ejerce su poder indirectamente. Y decía, pero de un modo tanto más seguro, y lo ejerce pues ese poder indirecto mediante la corrupción directa de los funcionarios, y en segundo lugar mediante la alianza del gobierno con la bolsa. Y es exacto,
Es como si esas palabras estuvieran leyendo lo que está ocurriendo aquí. Eso dicho en el siglo XIX y recordado por Lenin hace 107 años. Los hechos de ahora y los anteriores, como en el caso de los 70 millones de la ministra de las TIC de Duque, por solo mencionar uno de los cientos de miles de la historia republicana colombiana, demuestran que el Estado burgués es corrupto, pues por su naturaleza desde su propio nacimiento. Es decir, la corrupción de los funcionarios y la alianza del gobierno con los grandes capitalistas es un mal de nacimiento del capitalismo y del Estado burgués. Lenin, en ese mismo texto, que insisto, le recomiendo a los compañeros porque tiene plena vigencia, no solamente para describir lo que está pasando, sino para enseñarnos lo que hay que hacer con esa máquina. Decía que en la actualidad, en la época del imperialismo y la dominación de los bancos, han desarrollado hasta convertirlos en un arte extraordinario esos dos métodos adecuados para defender y llevar a la práctica la omnipotencia pues, de los capitalistas en las repúblicas democráticas, sea cuales fueren las formas que adquieran esas repúblicas democráticas. Por eso los señores de los verdes, todos, incluida Claudia López y Sergio Fajardo, que han posado de adalides pues, de la lucha contra la corrupción, conviven en ese estercolero de la corrupción, como demuestra la práctica de sus compadres en el llamado gobierno por el cambio. Olmedo y el otro, y Peinilla, son cuotas pues, de los verdes. Pero tampoco escapa a eso, ni pueden evadir la responsabilidad pues, en el actual escándalo, porque desde el principio el presidente sabía con quiénes estaba gobernando. Y empezando por Roy Barreras y Armando Benedetti. Es decir, Petro no puede simplemente lavarse las manos. Él sabía con quiénes estaba gobernando desde el principio y la gente que puso en las instituciones es eso. Es gente de esa misma politiquería podrida que viene de años cabalgando sobre el pueblo. Y por esa misma razón decía Lenin en ese texto que la omnipotencia de la riqueza es más segura en las repúblicas democráticas, como en la nuestra, porque no depende de la mala envoltura política del capitalismo. Dice que la república democrática es la mejor envoltura política de que puede servirse el capitalismo y por lo tanto el capital al dominar a través de gente como los Olmedo López, como David Pinilla, como Sandra Ortiz, como Gloria Inés Ramírez, la ministra del Trabajo y compañía. Esa envoltura, que es la mejor de todas, dice nuestro maestro, cimenta ese poder de un modo tan seguro, tan firme, que ningún cambio de personas, ni de instituciones, ni de partidos dentro de la República Democrática Burguesa hace vacilar ese poder. Es decir, el poder real lo ejercen los capitalistas y en la época del imperialismo los grandes monopolios, los grandes cacaos, y se aprovechan de todo el aparato del Estado para hacer todas sus porquerías, todas, para conquistar contratos, para sobornar a quien sea, ¿sí? Y siempre encontrarán. Y por eso, incluso en el gobierno pues, actual, también se utiliza el Estado, por una parte, pues para cebar con esos puestos bien retribuidos y honrosos al mayor número posible de los amigos, e incluso de contradictores. Hay hasta godos y de cambio radical en el gobierno. Y también, por otra parte, para distraer la atención del pueblo, como lo que está ocurriendo ahorita en ese establo parlamentario. Se habla pues y de los grandes debates de control político y de la moralidad y de no sé qué, de todo ese aspavientos pues que hacen toda esa gente salpicada de corrupción y de cuanta porquería, cuando en realidad en los ministerios, que es donde se ejerce el verdadero poder, incluido, y vuelvo insisto, el Ministerio del Trabajo, donde supuestamente se encuentra una ministra comunista, todo el viejo aparato burocrático sigue tal cual, funcionando a la antigua y saboteando con absoluta libertad
cualquier iniciativa que favorezca al pueblo. Hasta la vicepresidenta, pues que fue, en estos días le cancelan, pues el ministerio hablaba de eso. Ni siquiera para pavimentar la triste carreterita de su pueblo le ha servido su puesto allá, porque el Estado funciona de una manera. Ese Estado podrido que no sirve para el pueblo, no sirve. Y cualquier iniciativa que favorezca al pueblo, a la final termina siendo saboteada. Por esa misma razón es una quimera, incluso hay que decirlo con todas las palabras, es una quimera reaccionaria. Pretende reformar el Estado burgués, volviéndolo transparente o respetuoso pues, del que llaman Estado Social de Derecho. Realmente es el Estado Social de la derecha. Incluso ni siquiera una nueva constituyente, mientras siga existiendo el poder de los grandes capitalistas, puede cambiar la naturaleza corrupta del Estado actual, que a estas alturas pues, de descomposición, de podredumbre de todo el orden burgués en todo el mundo. Eso no es un mal de Colombia, es en todo el mundo. Ese Estado burgués exige ser destruido hasta en sus cimientos, para erigir pues, sobre las ruinas de esa podredumbre un nuevo Estado de los obreros y campesinos armados. Un Estado sin esa burocracia inservible, sin ejército permanente igualmente. Y que esa es, entre otras cosas, las conclusiones revolucionarias a las que llega Lenin en el texto ese de que estamos hablando, en el Estado de la Revolución. Sí, es cierto, y además de esos asuntos de corrupción que son básicamente, como dice José, inherentes a este Estado burgués, hay de hecho también otros asuntos que demuestran pues realmente quiénes son o quién ejerce el poder como tal, gobierne quien gobierne, ¿no? Y hay un asunto que fue noticia también por estos días, y fue la destitución y la inhabilidad del superintendente de subsidio familiar, Luis Guillermo Pérez, ¿no? Lo inhabilitaron y lo destituyeron, lo destituyeron y lo inhabilitaron por 12 años. Aquí, en este caso, según la Procuraduría General de la Nación, en cabeza de la conocida procuradora Margarita Cabello, dice ella que se conocieron presuntas irregularidades al interior de esa entidad, que se resumen en presuntos cambios también irregulares que se habrían registrado en las listas de elegibles. Entonces eran unas listas de elegibles para cargos administrativos y para agentes interventores de las cajas de compensación. Eso por un lado, pero por el otro también, que ha sido, digamos, como el boom de la crítica de esta destitución, es el haber solicitado a las cajas de compensación que apoyaran programas comunitarios en Buenaventura. Por su lado, pues, este señor Luis Guillermo Pérez lo que argumenta es que él lo que hizo fue, en el caso de las listas, abrir una lista que era cerrada para garantizar pues, la participación amplia y abierta en el concurso. Eso sí, pues cambiando las condiciones con que había dejado el anterior gobierno esa lista. Y en el caso de llamar, dice él, a la responsabilidad social de las cajas de compensación para aportar voluntariamente a programas comunitarios, ¿no? Eso pues para apoyar una iniciativa del obispo de Buenaventura y Monseñor Rubén Darío en favor de la paz y en contra de la creciente ola de violencia que efectivamente e innegablemente padece el pueblo bonaerense. Entonces, en palabras pues del ex superintendente, dice que la Procuraduría General de la Nación me ha sancionado con 12 años de destitución e inhabilidad general en la investigación que se originó por orden de la doctora Margarita Cabello, al haber pedido apoyo voluntario y solidario a la iniciativa de paz de Monseñor Rubén Darío en Buenaventura, y por haber abierto una lista cerrada que me dejó el anterior gobierno para nombrar directores o agentes de intervención de cajas intervenidas. Entonces, respecto a este asunto, lo que dice el petrismo es que esta destitución y además la inhabilidad del superintendente de subsidio familiar es precisamente lo que hace parte del golpe blando del que habla el mismo Petro, y que ellos ya habían empezado a ejecutar ese golpe blando con Barbosa y con Mancera, pues por la vía judicial desde la fiscalía, pero pues al no poderlo lograr empiezan entonces a hacerlo a través de la vía administrativa. Y pues asimismo el hecho de que en otros casos, como la Ñeñe Vaca, apoyada además por congresistas uribistas, pues a ellos no se les toca un pelo, ni se dice nada, ni se les abre investigación, ni se habla de destitución, inhabilidad, etc. Pero bueno,
digamos que en los diferentes análisis que se han realizado, se define que la Procuraduría tiene una función que recoge 3 asuntos, es lo preventivo, la intervención y ya pues la sanción disciplinaria. Entonces, donde básicamente pues se debe privilegiar la prevención antes que la sanción. Sin embargo, sí es cierto que no hay ninguna sentencia penal en contra del superintendente Pérez, y aún así la Procuraduría lo destituyó y lo inhabilitó además por bastante tiempo. Básicamente lo hizo por el supuesto de que su solicitud podría constreñir a las cajas de compensación, o sea, las cajas se podían sentir obligadas, porque como él era el jefe, ¿sí? Entonces que se podían sentir obligadas a ese aporte. Entonces, bueno, se dice que la Procuraduría debe intervenir, es decir, aplicar esa función cuando considere que exista una violación de los derechos humanos, pero pues aquí lo que se estaba haciendo, y es lo que el mismo superintendente Pérez dice, era solicitar un apoyo voluntario precisamente por un tema de derechos humanos, ¿sí? Y la función disciplinaria, que debe incluir iniciar, investigar y fallar faltas disciplinarias, pero pues aquí tampoco digamos que hay un procedimiento digamos que limpio, ¿no? Porque legalmente pues tampoco hay una falta disciplinaria, de hecho hay un vacío legal, es lo que han dicho los analistas, porque en ningún lado de la ley se prohíbe y tampoco se aprueba que el superintendente pueda solicitar apoyo para temas comunitarios. Pero es lo que yo decía, ¿no? Sí, Cualquier iniciativa que favorezca al pueblo va a ser saboteada. Sí, en esencia es eso, sí, esa es la esencia del asunto. Entonces, en ese sentido, ellos han hablado de una zona gris de interpretación, ¿no? Entre la ética y lo legal, ¿sí? Entonces, dicen que invitar a la responsabilidad social es una cosa y otra cosa es obligar a la gente a que contribuya a esa responsabilidad social. Entonces, ese es un asunto ético que pues no tiene nada de ilegal, y esa es la defensa precisamente que hace Pérez, quien precisamente arguye que si se pide plata a cajas vigiladas por la superintendencia, aunque no haya una norma, que lo faculte, pues que lo hizo sí bajo el amparo de varios artículos de la Constitución del 91, ¿no? Donde se debe incluso velar por la defensa de los derechos humanos, y donde la paz es un asunto inherente a eso, y donde además todos en la sociedad colombiana deben ser actores de ese asunto. Y además también argumenta que de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo de este gobierno y tratados internacionales y la misma Constitución lo habilitan a poder hacer eso. Pero además él dice que no hay ningún constreñimiento ni amenaza, y que por tanto pues su destitución se hace sobre una suposición básicamente de que por ser el superintendente, como les decía, las cajas podían sentirse obligadas a hacer el aporte. Y de hecho, pues es cierto que muchas cajas se manifestaron solidariamente, y no es la única vez que lo han hecho. Por ejemplo, con el terremoto en Armenia, a solicitud incluso también de superintendentes antecesores a lo hicieron, ¿sí? Porque además dice el señor Pérez que el tema del subsidio familiar es un tema de derechos humanos, y como les digo, pues la paz va de la mano con esto. Además, él argumenta que el sistema de subsidio familiar es un sistema muy solvente, que cuenta con 11 billones de pesos al año en contribuciones para fiscales. Y adicional a esos 11 billones, ellos tienen unas entradas de alrededor de 16 billones de pesos de negocios privados, ¿no? Y además dice pues que de hecho algunas cajas de compensación no contribuyeron a su solicitud y manifestaron incluso ante la Procuraduría que no lo habían hecho porque efectivamente no se sintieron ni amenazados, ni constreñidos, ni en la obligación de hacerlo. Entonces pues queda ahí como ese asunto, digamos, sobre la mesa. Y bueno, yo creo, nosotros los que somos revolucionarios, no reformistas, vemos que en estos casos son apenas algunas acciones normales que hacen parte de la corrupción del Estado y de todas sus instituciones, ¿no? Pero sobre todo, lo que hace ver todo esto realmente es quién está manejando los hilos del poder. Es decir, como nos decía también José, gobierne quien gobierne, las órdenes de los verdaderos poderosos se ejecutan sí o sí. Y si en determinada zona del país el interés está en el control de la tierra, en agudizar la guerra por la disputa de la renta extraordinaria, así eso cueste las vidas que cueste, eso se tiene que hacer, y ahí no cabe
ningún tema de derechos humanos, ni de paz total, ni de nada. Eso a ellos no les importa y se limpian lo que quieran con eso, ¿sí? Entonces, aquel funcionario que en el Estado burgués capitalista no se ciña a las decisiones del poder, pues no sirve. Y ojo, compas, porque no quiere decir con esto que es que los comunistas estamos considerando al presidente y que pobrecito, que no lo dejan gobernar, que no lo dejan hacer las reformas, que no lo dejan gobernar en favor del pueblo. No. Lo que nosotros decimos es que esto es apenas lo mínimo que deben sortear aquellos que aprueban este Estado y que están en favor de su base económica y además de desarrollarla, como lo ha dicho el presidente Petro. Y de ahí nuestro interés, que siempre ha sido develar el verdadero carácter del Estado, que básicamente no es otro que defender los intereses pues de los poderosos, de los grandes capitalistas, de los terratenientes, de los imperialistas. Nunca su interés va a ser defender los intereses de los desposeídos, jamás. Entonces, cualquier acto que atente contra sus intereses va a ser de inmediato repelido usando las instituciones que tengan a su mano para hacerlo. Y claro, uno puede decir esto a todas luces, sí, pues es una injusticia, ¿sí? Pero el mismo reformismo legitima esos actos, al legitimar como tal el Estado burgués con su participación en él. Entonces, desaprueban sí esa tendencia y básicamente queda desaprobado de palabra, pero en esencia la están legitimando, porque en últimas ellos también están participando en este Estado. Sus mensajes, comentarios, opiniones y sugerencias son muy importantes para el desarrollo de este podcast, así como sus aportes materiales para sostenerlo. En la descripción del programa encontrarán distintas opciones para ponernos en contacto de forma sencilla. Los leemos y los escuchamos. Y es que yo creo que uno de los pecados del reformismo tiene que ver con esa docilidad y esa postura de vivir arrodillados y al amparo y dependiendo de la burguesía, de su Estado, de toda la economía, de todo el sistema. Es una actitud realmente pusilánime. Y esa idea pues de que les dan duro, les vuelven a dar, les dan otro garrotazo, les dan en la cabeza y vuelven nuevamente pues a rogarle a ellos, ¿no? Pensaba yo, por ejemplo, mucho, era como la actitud de esa parte pues lamentable de otra época de la sociedad, de los esclavos, ¿no? Cuando los esclavos se creaban esa idea de que dependían de su amo y de que no podían vivir sin su amo, y aún, incluso llegando al punto de que les daban su libertad, muchos esclavos le rogaban a su amo que no los abandonara, ¿sí? En algún sentido, no es lo mismo, pero en algún sentido esa posición del reformismo es así. Ellos siguen ahí, ¿no? El caso, por ejemplo, ahora mencionando uno de los casos pues, más recientes, el tema de la tumbada pues, por parte de la Corte Constitucional que declaró inexequible con un argumento que dice por un vicio de procedimiento insubsanable, es decir, un error de trámite legislativo, tumbaron pues la creación del Ministerio de la Igualdad. El argumento de ellos, se centró en que el Congreso no evaluó el impacto fiscal al momento de crearlo. Es decir, como que se pasaron por la faja, evaluar bien cómo era que iba a impactar eso de manera en el fisco, y salieron con ese cuento de que no tuvieron en cuenta estos aspectos: presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal. Ahora, aun cuando esta decisión tendrá un periodo de 2 años para que se pueda apelar o para que pueda pasar, porque el procedimiento legal de eso es que esa decisión tiene que pasar por 4 debates en el Congreso, es decir, le dan la gabela, le dan las migajas al gobierno, y en este caso a Francia, de que va a tener su ministerio mientras termine, ¿no? Mientras gobiernen. Mientras gobierne, ahí tendrá su ministerio, pero se tumba pues después de eso, ¿no? Viene ese proceso, ¿no? Ahora, tiene dos aspectos que yo digo que tienen mucho que ver con lo que mencionaban ahora del tema de la corrupción y del tema de que el problema
el problema no es quienes estén ahí, sino es un problema estructural, que es lo que nosotros tenemos que entender muy bien, aun cuando nos duela, tenemos que aprender a ver la realidad, y eso se ve incluso en este gobierno, que mucha gente todavía tiene pues levantada la idea esa y la mantienen, de que este gobierno es distinto a los demás, ¿no? Y uno de los casos, hablando de este aspecto, que nos ilustra que eso no es así, es el tema, por ejemplo, de la realización de los presupuestos, ¿no? ¿Sí? O sea, el Ministerio de la Igualdad, por ejemplo, en este caso, se habla, las cifras pues que le están haciendo mucha bulla, pero que son ciertas, así nos duelan y hay que reconocerlo, ¿sí? El Ministerio de la Igualdad, del presupuesto que tiene para el 2024, solamente ha ejecutado el 0,14%. Algunos le dan un poquito más y dicen que es el 0,24%. Pero es decir, es una realización terrible. ¿Sí? Les dan plata a los ministerios para que la ejecuten, para hacer toda una cantidad de medidas, de implementar políticas, de llevar alimento, es decir, está el presupuesto, la plata está, ¿sí? Y lo tienen que reconocer porque es así, pero no es el único caso. Es decir, si uno mira por todos los ministerios, ¿sí? Esa es una situación similar. Por ejemplo, el Ministerio de Ambiente ha ejecutado el 4% de su presupuesto, el de Agricultura el 5%, el que más ha ejecutado creo que es el Ministerio de Educación, que ha desarrollado algo así como el 24, 25 o 30%, está por ahí por esas cifras. Pero es decir, en un país lleno de necesidades, ¿sí? El presupuesto está y ellos solamente alcanzan a ejecutar una parte de eso. Y claro, uno dice, es que esto está lleno de corruptos, ¿sí? Hay parte de razón, pero no es solamente un tema de corruptos, ¿sí? Es que el Estado como tal, la estructura, es lo que no permite y al final corrompe o corrompe, es decir, toda la tramitomanía y todo aquel que conozca cómo se mueven los aparatos del Estado y que haya tenido posibilidades de trabajar en una entidad estatal o que tenga familiares o que conozca de gente que trabaja allá, sabe incluso que en el proceso electoral parte de la campaña es prometer ministerios, prometer cargos, y eso lo ha hecho este gobierno como lo han hecho absolutamente todos, porque ese es el juego de la democracia. Así es la democracia burguesa, así es como se logra el tema pues de las conquistas pues a través de toda esta democracia. Eso, ¿sí? eso que usted dice es muy cierto, el asunto de la burocracia como tal en el Estado, porque parte de la baja de ejecución es eso. Pues tiene que ser un trámite aquí, un trámite allá, y en general los funcionarios muy preparados o no preparados del gobierno desconocen algunos esos trámites. Parte de lo que le pasó a Francia fue eso, ¿sí? Fue saltarse uno de los pasos que tenía que hacer para la construcción del ministerio. Y la ejecución también, y que se los van a impedir, así como cuando, viéndolo aquí de cerca, como cuando uno tiene un procedimiento en la EPS y lo distraen aquí, lo distraen allá, y lo distraen allá, y se pasaron los 4 años y no se ejecutó absolutamente nada. Y además el otro asunto que es también lo que hay en esencia ahí, ¿no? Los que de verdad ostentan el poder, que no están de acuerdo en cederle absolutamente nada al pueblo. María Fernanda Cabal la entrevistaron respecto a esto y por qué estaban tan felices pues con la sentencia de la Corte respecto al ministerio. Y decían, es que acá este gobierno cree que solucionarle a los pobres es darles todo, y no es darles todo. La gente no es boba, la gente puede, y si no tienen posibilidades es porque no quieren, básicamente dice la vieja, es que no quieren, ¿sí? La gente toca decirles, mire, estudie, mire, trabaje, como si estuvieran las posibilidades de estudio y de trabajo, pues, mejor dicho, ahí, para los desposeídos, para los hijos de los proletarios, cuando ha sido un problema que incluso fue parte de las exigencias del estallido social que no han sido resueltas. Ahora, entonces, en ese asunto, primera cosa que hay que tener clara, no es un problema solamente de un ministerio, no es un problema, es un problema estructural. El argumento, pues, aquel con el cual tumban el asunto, pues, lo del Ministerio de la Igualdad, de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal, si uno lo juzga realmente, ese argumento se le puede aplicar a todas las medidas y a todas las decisiones que han hecho, Sí, claro. no solamente en este gobierno, sino en los otros, pero en este se han ensañado, es decir, contra el gobierno de Petro se han ensañado, ¿sí? Ese es un asunto, pero además de eso, ¿sí?
no es solamente eso, sino que además de que el Estado por sí mismo, por estar cargado de burocracia y de una cantidad de gastos y que no van destinados sobre todo a la solución de los problemas, lo verdaderamente importante aquí tiene que ver es con que ese gobierno, el gobierno de Petro, a pesar de toda esa situación que se le presenta, de que sus contradictores les están dando palo a diestra y siniestra, que les están golpeando y les están poniendo zancadilla por todo lado, así como le están jodiendo la vida, por ejemplo en este caso, en estos días lo que están haciendo el boom pues en los medios de comunicación es porque hubo un aporte de FECODE y un aporte de la USO, como si fuera el gran aporte, como si en las campañas pues anteriores no hubieran miles de millones arrojados pues a eso y por eso no hacen escándalos. Es decir, a pesar de eso, a pesar de que les están dando y que se ve, o sea, todo el mundo se da cuenta cómo los enemigos, todos los contradictores del gobierno de Petro actúan como hienas sobre su presa, ¿sí? Es decir, a pesar de eso, ellos siguen ahí, ¿sí? Ahí, a la sombra de ellos, claro, todo con un rimbombante discurso pues de Gustavo Petro y de decir que es que ahora el pueblo y que vamos a llamar al pueblo, ¿sí? Pero les están dando, ¿no? En uno de los recientes trinos de Gustavo Bolívar, en su cuenta, dijo esto, dice, hablando pues de cómo les están dando hasta con el palo de la escoba, dice, tumbaron el decreto de emergencia para atender la Guajira, tumbaron el decreto por medio del cual Petro ordenó bajar las tarifas de energía eléctrica, tumbaron el artículo de la reforma tributaria que cobraba regalías a hidrocarburos con el que se pensaba financiar la política social, tumbaron las reformas sociales, hoy tumban el Ministerio de la Igualdad, nos han tumbado 6 curules, nos han sancionado docenas de funcionarios, hoy abren investigación a la campaña presidencial, tumban todo lo que huela a justicia social. Es decir, y ellos siguen ahí, ¿no? Pero ellos siguen legitimando el Estado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque claro, lo grave no es eso, sino que esos señores reformistas, con Petro a la cabeza, sigan con su estrategia de hacer discursos pomposos, de hablar del poder de las masas, y ahora salieron con el cuento, incluso ya aclarándolo por ahí, adobándolo el mismo Petro, y hay que decirlo, de que él estaba hablando era del constituyente primario, ¿no? Él no estaba hablando de convocar una asamblea nacional constituyente, sino que él está hablando es del poder del constituyente primario, ¿sí? Y amenaza con eso ahora otra vez con el tema de las asambleas populares. Pero todo, absolutamente todo, utilizado, y eso es claro, para apoyar al gobierno y para obligar a los ricos con esa política que él viene impulsando y que no se baja de ese bus, de que hay que trabajar por un acuerdo nacional. Es decir, sigue con el cuento de que todo esto y toda la bulla tiene que llegar a un acuerdo nacional, es decir, esperanzado en que los ricos se van a sentar con los pobres a arreglar el problema del país. Y arreglar el problema de los pobres, que es básicamente eso. Y es la demostración de lo que ya se había analizado, se había previsto, incluso mucho antes aquí en Vanguardia Obrera, de que es imposible servir a Dios y al diablo al mismo tiempo. Es un hecho. Sí, y eso se llama contumacia, pues no tienen todos los datos, saben todo. Y de hecho, pues hay que, creo yo, cerrar esto, que el otro asunto, que ya no va exclusivamente contra uno que otro funcionario del gobierno, salpicado pues por corrupción o por inoperancia o por falta de o porque se pasaron por alto pues el presupuesto, sino directamente contra el presidente, y tiene que ver con lo del Consejo Nacional Electoral, que es otro de los asuntos pues de estos días. Es la decisión del Consejo Nacional Electoral de abrir investigación sobre los dineros, decía Ricardo ahorita, los dineros ingresados a la campaña del presidente, y que según pues el Consejo Nacional Electoral sobrepasan los topes establecidos por la ley. Y básicamente pues tienen ahí el argumento, no solamente FECODE, además de eso está el dinero que entregó la USO, que están hablando de que fueron 2, que en total suman 1.000 millones, pero además de eso pues de otros dineros recibidos.
Lo primero es que es curioso que uno de los ponentes del caso sea el magistrado Álvaro Hernán Prada, un politiquero, pues fue ex senador, pues también, y que justamente está citado para pasado mañana, para mañana, 15 de mayo, por la Corte Suprema de Justicia a la primera audiencia en el proceso que le adelantan por soborno a testigos en el caso que involucra a su patrón, es decir, Álvaro Uribe Vélez, sobre la conformación de grupos paramilitares en Antioquia. Es decir, es un testaferro del asesino, del matarife, y es quien presenta, pues es uno de los ponentes del Consejo Nacional Electoral. Pero más allá de este personaje siniestro que forma parte, pues, de los acusadores en el caso de la campaña de Petro, aquí se ve la otra cara de la falsa democracia burguesa. Y es otra cara, pues, y de la falsa. Por cuanto todas las campañas, independientemente de los resultados que arrojen, y lo más seguro es que digan sí, sobrepasó, y tengan excusas incluso para completar el golpe blando, e inhabilitar al presidente, el hecho es que todas las campañas sobrepasan los topes establecidos. Una cosa es lo que declaran, lo que pasan a la DIAN y lo que pasan al Consejo Nacional Electoral, y otra cosa es lo que realmente reciben, incluso en maletas. Incluso de las anteriores ya conocidas campañas electorales que jamás afectaron al presidente, en este caso sí lo afectan. ¿Sí? En el caso, pues, de los dineros recibidos del cartel de Cali por la campaña Ernesto Samper, y que llevó a la cárcel fue al hijo del pintor Fernando Botero, o el caso de los dineros recibidos por la campaña de Santos y Zuluaga por el monopolio, pues, Odebrecht, o de los dineros recibidos del Ñeñe Hernández pues, por la campaña de Duque, donde en todos esos casos, a pesar de las pruebas contundentes, no hubo consecuencias sobre los mandatarios. Incluso en el caso más criminal, y que es el admitido por los paramilitares como financiadores y promotores y obligantes a que la gente votara por Uribe, no pasó nada. Tampoco tuvo consecuencias, pues, para el presidente. Pero en este caso, sí. Ahora, no solamente es para la presidencia, no todas las campañas, pues, del Congreso, mejor dicho, para llegar a ser congresista y presidente se necesita es plata. Plata es plata, dijo el chafarote ese Federico Gutiérrez. Y sí, la plata manda, el capital manda, incluso en las campañas más honradas. De ahí que la financiación, pues, de las campañas por encima de los topes, y que involucra en primera instancia a los grandes monopolios, a los capitalistas privados e incluso a la delincuencia organizada, es la norma, y solo pone de manifiesto la mentira de que es el pueblo quien elige. Esa es otra demostración palpable. No, al pueblo lo ponen a votar por quien ellos digan, y le dan la plata y los vuelven famosos para que lleven gente, para que compren votos, para que movilicen, compran las emisoras, compran todo, también para que la gente vote, incluso le meten hasta por los ojos a quien ellos quieren por quien la gente vote. Pero volviendo, pues, al tema del revuelo de estos días del Consejo Nacional Electoral, es que a pesar de esas verdades sabidas por todos sobre el dinero ingresado por encima de los topes en todas las campañas, realmente es la primera vez que intentan despojar a un presidente de su investidura, y eso se llama golpe de Estado, y eso completa, pues, todas las jugadas que han hecho para lo que llaman el golpe blando. Y sobre esto hay que dejar clara la posición del proletariado revolucionario. En primer lugar, rechazamos, y hay que decirlo expresa y abiertamente, rechazamos la pretensión de los sectores más reaccionarios de las clases dominantes de dar un golpe de Estado.
bien sea a través de las leguleyas que ahora esgrime pues el Consejo Nacional Electoral, o lo que llaman golpe blando, o bien sea de manera abierta, con sus huestes militares y paramilitares que ya han manifestado pues desde el principio y han amenazado desde el principio: fuera Petro y hay que defenestrar al presidente. Ahora bien, la respuesta pues del presidente y del petrismo, llamar al pueblo a respaldar pues su mandato con la movilización en las calles, con la idea además de presionar una nueva constituyente. Ahorita ya le cambia el nombre, dice que es apelar al constituyente que legitime las reformas sociales, bueno, las que presentó el gobierno, que las clases dominantes se niegan a aprobar, y que lo más probable es que las hundan en el Congreso en estos días. Y están engolosinados pues con los escándalos y las reformas, ni siquiera la que ya le faltaba un toquecito, la pensional, que sigue siendo la misma pendejada de antes, con un pequeño adornito, no va a pasar. Y en ese sentido de la movilización, por supuesto que somos partidarios de que hay que arreciar la movilización en las calles, porque esa es la mejor forma de amarrarle las manos a la reacción para evitar un golpe de Estado, e incluso de preparar a las masas en caso de que se presente. Pero eso no es suficiente. Eso es solamente un asunto. Además de eso, y debemos insistir en este asunto, es que las reformas presentadas por el gobierno no representan las exigencias populares del levantamiento del 2021 y que el presidente se comprometió a cumplir en su campaña. No es lo que él ha presentado, no es por las reformas que presentó, que ya están mutiladas. Y por eso no es suficiente la movilización permanente en las calles en contra del golpe de Estado, sino que la movilización debe ir unida a las exigencias populares, a las reales, empezando pues porque hay que liberar pues a los prisioneros, a los muchachos, se lo prometió y toca exigir que eso se cumpla. En estos días volvió a hablar en Cali pues de ese asunto. Pero no solamente por esa, sino hay que empezar por las miles de exigencias que ahora mismo están agitando los trabajadores del campo y la ciudad a lo largo y ancho del país. Y tiene que ver con el problema del trabajo, con el problema de la salud, con el problema de la educación, con el problema de la vivienda, por la devolución de las tierras a los despojados, pues a los que han sido despojados pues por la guerra contra el pueblo, contra el terrorismo de Estado que sigue masacrando, asesinando dirigentes, que sigue confinando pueblos, por la liberación de los prisioneros políticos y el desmonte del ESMAD, contra el despropósito pues en las alzas de los servicios públicos y el impuesto predial que en estos días tiene alborotado a todo el departamento de Cundinamarca, contra los despidos y la persecución sindical, contra la destrucción del medio ambiente y que solamente ha repercutido es en persecución a los pequeños, a los mineros y pescadores artesanales, contra la ruina de los pequeños productores del campo y la ciudad, mejor dicho, contra el hambre y la miseria. En fin, son las exigencias y las manifestaciones que se están presentando, los bloqueos y las huelgas, que en estos momentos deben unificarse en un solo y gran torrente para obligar a las clases dominantes, parásitas y enemigas del pueblo a concederlas. Es decir, no solamente es para impedir el golpe de Estado, sino incluso para que en medio de la defensa, en medio pues de todo este agite, se exijan con la movilización revolucionaria del pueblo en las calles, las exigencias, las que son, para obligar a los enemigos a concederlas. Pero esa no basta con la movilización para unificar pues todos esos riachuelos que se presentan, y es diario, hay movilizaciones, protestas, bloqueos, lo que se quiera. No basta con esa movilización permanente para unificarlas. Se necesita la organización. Sin organización no es posible. Y no son las tales coordinadoras de las que habla el presidente.
No son solo la organización de los sindicatos independientes, no son solo la organización de las comunidades campesinas y los pueblos indígenas y afros, no son solo pues esos colectivos dispersos de mujeres y de jóvenes o de las comunidades estigmatizadas y perseguidas por asuntos de género. No basta eso. Sí, no basta que cada sector esté organizado por su lado y ya. O que simplemente se coordine. No. Se necesita urgentemente retomar las asambleas populares como expresión organizada de la unidad del pueblo, de abajo hacia arriba. Pero además de eso se necesita urgentemente preparar y organizar una nueva Asamblea Nacional Popular que debe convertirse en referente para generalizar las asambleas a todos los niveles. A propósito de esto, están hablando de un encuentro nacional de organizaciones sociales populares y políticas en la idea pues de la coordinadora esa nacional por el cambio, con miras a una asamblea. También hablan de la asamblea, pero en la perspectiva esa de respaldo al gobierno y no de exigencias de las reivindicaciones del pueblo. Entre ellas es contra el golpe de Estado y contra todas las medidas de las clases dominantes, no únicamente en defensa del gobierno o en defensa pues de esas reformas mutiladas, que es para donde pretenden hacer eso, a donde pretenden pues arrastrar eso. Y decía pues que esa Asamblea Nacional Popular tiene que convertirse en un referente para generalizarlas a todos los niveles, pero en la medida en que se propongan no solo trazar las tareas de lucha, sino que también se atreva a ejecutar las decisiones y mandatos. Es decir, no es para hablar carreta, es también para ejecutar, en oposición a esa cloaca que se llama Congreso y en oposición a la inoperancia de los entes del Estado, como ya lo han hecho los campesinos incluso. Es decir, hay plata, es que para comprar tierras, venga a ver, tomémonos las tierras, cómprelas. Ya. Es así como tiene que hacerse. Pero eso hay que generalizarlo. Y hay que hacerlo porque tanto el Congreso como los entes del Estado están de espaldas al pueblo, mientras se está agravando la situación en todos los campos y ciudades. Ya esta situación es insoportable. Y esa ya es la experiencia que tenemos de las asambleas populares, del levantamiento pues, del 2021. Y nuestra tarea es hacer conscientes sus alcances para ir construyendo ese sí el poder popular de verdad en contra del poder de las clases explotadoras parásitas y que por ahora dominan y tienen el poder. Un poder, el poder pues de las clases dominantes que a pesar de las apariencias de que es muy fuerte, que es muy poderoso, en realidad se está debilitando. Por un lado, a causa de las contradicciones generadas por el actual sistema de explotación y de opresión. La economía va para atrás en todo el mundo, no solamente en Colombia. Es decir, el sistema capitalista se está hundiendo por sus propias leyes, ya no aguanta más. Y esa es su ley, es la voracidad, que amenaza pues no solamente el sostenimiento de la sociedad, sino la continuidad de la vida en el planeta. Están amenazando, pues, y están preparándose por todas partes para la guerra. Están acabando con el pueblo palestino. Es decir, por todas partes, por donde se mire este sistema, ya le llegó la hora y hay que darle sepultura, no remendarlo, no reavivarlo como propone el presidente. Y esa es la misión histórica de la clase obrera y de los aliados pues, naturales que tiene, que son los pobres del campo. El capitalismo no merece seguir viviendo, compañeros, y por consiguiente es inútil, incluso es reaccionario pretender reformarlo, humanizarlo, desarrollarlo. No, eso es ir en contra de la historia. El capitalismo ya dio todo lo que tenía que dar. Y ahí es que cambiar, hay que avanzar a una sociedad superior. Y por tanto le toca al pueblo sepultarlo con la revolución, y hay que decirlo. Hay que sepultarlo con la revolución socialista. Y en ese sentido, de las asambleas populares como expresiones del poder popular son no solo un instrumento pues inmediato para hacer retroceder a los enemigos
y conquistar las reivindicaciones del pueblo, sino que además contribuyen precisamente a ese propósito de preparar las fuerzas de los obreros, de los campesinos, de los sectores populares, de todo el pueblo, para esa gran obra histórica. Y toca planteársela así, y esa es la misión y es el trabajo que tenemos que hacer los obreros revolucionarios y la intelectualidad revolucionaria. El mundo debe ser gobernado por quienes sostienen la sociedad con su trabajo. Encuentren este y todos los episodios de Vanguardia Obrera también en YouTube. Recuerden seguirnos en Spotify y en las principales plataformas de podcast para no perderse ni un solo programa. También pueden compartir ese que más les gustó. Más contenido de interés en revolucionobrera.com. Bueno, sí, muy bien, José. Como parte pues de esa necesidad y de esa misión histórica que tienen los desposeídos, que tenemos los proletarios, pues está el hecho de trabajar por restaurar este destacamento de vanguardia y por aportar también a la construcción de la nueva internacional comunista. Y parte de ese trabajo, parte de aportar en ese trabajo está esta labor de la propaganda, de la agitación. Y por eso hoy sí queremos hacer un llamado muy especial a todos los que nos escuchan, a todos los que han estado de acuerdo con nuestros planteamientos, con nuestros análisis, con la línea política que defendemos y que difundimos. Y es a que se vinculen a las tareas pues que la Unión Obrera Comunista destaca para esta época. Dentro de esas tareas está el hecho de contribuir con esa labor de la propaganda y de la agitación, siendo replicadores de los contenidos del portal, de este programa, compartir las publicaciones en todas sus redes, hacer que estos análisis, sus programas lleguen también a muchísima más gente a través de sus perfiles, a través de sus contactos en WhatsApp, todo lo que ustedes puedan realizar también para replicar estos análisis que se hacen y la línea en últimas pues que estamos proponiendo para la revolución en Colombia. Además, invitarlos a ser distribuidores también de la propaganda impresa, de la prensa, de las publicaciones, de las hojas, apoyar la difusión de estas ideas que por medio impreso también se mueven y se difunden en las diferentes actividades de masas. Vincular también otras formas de hacer propaganda. Decían por ahí el 1 de mayo, no tenemos los medios de comunicación, pero las paredes son de nosotros. Entonces hacer campañas de rayados sobre la necesidad de las asambleas populares, sobre la necesidad de la restauración del Partido de la Clase Obrera, realizando campañas pues y jornadas en cada rincón del país, llamando a esa necesidad de retomar el camino de las asambleas populares y de la restauración de nuestro destacamento de vanguardia. Ser también reporteros en sus regiones, cada asunto que pase, ser replicadores de los conflictos, de las actividades en sus barrios, en sus instituciones educativas, veredas, ciudades, regiones. Ustedes tienen varias formas de hacer llegar el material escrito, audiovisual, a través del correo, en el portal, a través de los chats, en los perfiles de Instagram, de Twitter, con sus opiniones también, que son muy importantes para nosotros y que esperamos también estar respondiendo a algunas de las que han llegado al portal, al correo y demás. Con sus escritos también para el portal, sus opiniones, sus análisis, sus sugerencias también, porque no también sus críticas. Háganlas llegar, compañeros, que eso hace parte de incentivar la lucha, que eso hace parte también de dar la discusión y hace parte de avanzar en esta justa causa que nos hemos propuesto. Y sobre todo también un llamado al apoyo económico para poder mejorar este trabajo tan importante de la propaganda de agitación, que hace parte también pues de movilizar, organizar y educar a las masas, educar a nuestra clase. Entonces es el llamado que queremos dejarles hoy, que hace parte de las tareas para poder avanzar en sepultar este podrido estado burgués y construir el de los obreros y los campesinos. Y lo más importante, compañeros, organizarse. Hay que organizarse en el partido, hay que contribuir y agrandar las filas de los comunistas, organizar los grupos de estudio y trabajo revolucionario, hay que organizar las células. Y si no saben, los compañeros de la página seguramente les van a dar las indicaciones de cómo hacer eso desde el principio mismo.
Perfecto, muchas gracias compañeros. Como ven, todo lo que hemos visto hoy nos pone en un contexto de lo que está sucediendo ahora, y yo quiero terminar pues insistiendo pues en una idea, y es de que el llamado a la lucha, el llamado a la organización, el llamado a las asambleas populares es correcto, pero lo que tenemos que ver es el propósito de esa lucha. No nos dejemos embolatar, no perdamos la perspectiva. El pueblo, la clase obrera, los trabajadores, los campesinos, los estudiantes tienen su plataforma, tienen sus banderas, y esas son las banderas por las que hay que organizarse, por las que hay que movilizarse y por las que hay que luchar. Los esperamos en una próxima emisión, en otro episodio de su programa Vanguardia Obrera. Muchas gracias compañeros y gracias al equipo técnico. Gracias y esperamos sus opiniones y sugerencias de este episodio. Muchas gracias compañeros, nos vemos en la próxima. Hasta luego.